La verdad es que Dios está en este lugar. Ha empezado el culto, la presencia ha ido descendiendo poquito a poco. Cada vez que cantaban alabanzas, el Señor las tomaba con más poder y con más gloria. De la misma forma con el Jesús. Y hasta aquí hemos llegado hasta el lugar santísimo. Amén. Pero yo sé por la fe que Dios nos va a bendecir por medio de su palabra. Y vamos a entrar ya en la palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice el título del pasaje: curación de un cojo. Dice así la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Y había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diera la limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les miró, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este es el pasaje que el Espíritu Santo ponía en mi corazón para ministrar a la iglesia. Y vamos a entrar directamente en la palabra. Vemos en el pasaje que el apóstol Pedro y el apóstol Juan suben al templo en Jerusalén para orar. Llegan al templo, se encuentran a un hombre cojo que pedía limosna en la puerta de La Hermosa. Pedro y Juan sanan al hombre cojo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahora bien, empieza el pasaje diciendo que Pedro y Juan suben al templo a la hora novena, porque era la hora de la oración. A mí me llama mucho la atención la hora novena, porque significa algo más que la hora de la oración. Por eso primero voy a explicar el significado de la hora novena y después vamos a desarrollar la sanidad del hombre cojo. En la Biblia podemos ver que la hora novena es aproximadamente sobre las 3 de la tarde. Y es uno de los momentos del día donde muchas personas del pueblo judío se reúnen en el templo en Jerusalén para orar y adorar al Señor. Pero no solo se hacía eso la hora novena en la iglesia, no, sino que al mismo tiempo los sacerdotes ofrecían los sacrificios de los animales al Señor como la ley de Moisés lo había establecido. Esto es el significado de la hora novena. Pero si profundizamos un poquito más en este tema, hay algunos teólogos y estudiosos de la Biblia que ellos dicen que la hora novena para los judíos cristianos, que son los judíos que habían reconocido que Jesús es el Mesías, no solo la hora novena era uno de los momentos del día de oración, no, ni tampoco donde los sacerdotes ofrecían los sacrificios de los animales, sino que para estos judíos, que ellos creían que Jesús era el Mesías, la hora novena les recordaba el momento cuando su maestro Jesús de Nazaret entregó su espíritu en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Y esto que dicen los teólogos tiene mucho sentido, porque Jesucristo entregó su espíritu en la cruz del Calvario a la hora novena. Dice Mateo capítulo 27, versículo 46 y 50. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, habiendo tal clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Amén. Estamos viendo por medio de la Biblia que Jesús entregó el Espíritu a la hora novena. Ahora bien, pongan atención. Mientras que los sacerdotes ofrecían los sacrificios de los animales en el templo del Señor, Pedro y Juan, porque eran discípulos de Jesucristo, ellos sabían que esos sacrificios que ofrecían los sacerdotes apuntaban al sacrificio que ya había hecho Jesús en la cruz del Calvario. Pero es que, iglesia, el día que Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, ese día a la hora novena, como siempre lo hacían, los sacerdotes también estaban ofreciendo los sacrificios de los animales al Señor en el templo, como la ley de Moisés lo había establecido. Pues al mismo tiempo ese día, a la hora novena, Jesucristo estaba ofreciendo su sacrificio en la cruz del Calvario por toda la humanidad pecadora. Ahora bien, pongan atención. Había una gran diferencia entre los sacrificios que ofrecían los sacerdotes en el templo y el sacrificio que ofreció Jesús en la cruz del Calvario. La diferencia era
que los sacrificios que ofrecían los sacerdotes en el templo de los animales hacían una expiación temporal por los pecados de las personas, porque esos sacrificios no podían quitar, no podían borrar, ni podían perdonar los pecados del pueblo, solamente podían cubrirlos. Por eso los sacerdotes tenían que ofrecer una vez tras otra los mismos sacrificios, porque esos sacrificios no era el sacrificio definitivo que Dios tenía preparado en su conocimiento anticipado para toda la humanidad pecadora, pero sin en cambio el sacrificio perfecto y vicario que ofreció nuestro gran sumo sacerdote Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario no hizo una expiación temporal por nuestro pecado. ¿Qué va? Hizo una expiación perfecta y definitiva y para siempre, porque en el momento que Jesús entregó su espíritu en la cruz del Calvario, que fue a la hora novena, se consumó la expiación perfecta para poder quitar, para poder borrar y poder perdonar todos los pecados de todas las personas que acepten a Jesús como Dios y Salvador de su vida. Que gloria tenga el nombre del Señor. Amén. Fue el sacrificio perfecto y vicario. Lo afirma la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo del 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Amén. Diga la iglesia un fuerte amén. Amén. Este es el poder que tenía el sacrificio de Jesús. Nos perfeccionó y nos santificó para perdonar nuestros pecados. Amén. Hemos dicho que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena porque era la hora de la oración. Esto nos enseña que estos hombres eran hombres que vivían en oración. Pero no lo digo solamente porque fueran a orar al templo a la hora novena. No lo digo por eso, porque a la hora del culto cualquier persona ora, iglesia. Digo que estos hombres eran hombres que vivían en oración, porque desde que Jesús les llamó para que fuesen sus discípulos y más tarde sus apóstoles, han sido hombres que han dedicado muchos momentos de oración al Señor. Y muchos de esos momentos estaban con el mismo Jesucristo. Lucas capítulo 9, versículo 28. Dice que Jesús tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar con ellos. Mateo capítulo 26, versículo 41. El mismo Jesús le ordena a Pedro y a Juan que oren para que no entren en tentación. Hechos capítulo 1, versículo 13 y 14 dice que Pedro y Juan perseveraban unánimes en oración. Pero es que además Pedro y Juan habían convivido con el mismo Jesús en su ministerio público. Pedro y Juan habían estado presentes en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió en esos momentos de la historia. Y aún así Pedro y Juan entendían y comprendían que necesitaban vivir en oración, porque todos los hombres de Dios de la Biblia han vivido en oración. Abraham, el padre de la fe, vivía en oración. Moisés, libertador de Israel, vivía en oración. El mismo Jesús en su naturaleza humana vivía en oración. Dice Marcos capítulo 1 versículo 35 que Jesús se levantaba por la mañana temprano para orar. Dice Marcos capítulo 14 que Jesús iba a orar al Getsemaní. Iglesia, si todos estos hombres, incluido el mismo Jesús, vivían en oración, ¿cuánto no más usted y yo necesitaremos vivir en oración? Que no somos ninguno de estos hombres. Necesitamos vivir en oración. ¿Por qué? Lo resumimos básicamente. La oración es la forma como el cristiano se comunica con Dios. La oración es una de las formas como el creyente adora a Dios en su día a día. Por medio de la oración le damos gracias al Señor por poder ver la luz de un nuevo día. Por medio de la oración le das gracias a Dios por los alimentos que comes todos los días.
Por medio de la oración buscamos el rostro del Señor en el culto. Por medio de la oración le pedimos perdón al Espíritu Santo por nuestros pecados. Por medio de la oración es como nuestras vidas y nuestros altares se llenan de la unción de Dios. Por medio de la oración es como el cristiano tiene intimidad con la Santísima Trinidad de nuestro Dios. Un cristiano que no ora es un cristiano que no habla con Dios. Si no oramos, si no hablamos con Dios, somos cristianos secos, cristianos vacíos, que no tenemos la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Por todos estos motivos y por muchos más, es por los que necesitamos vivir en oración. Amén. Necesitamos orar más que nunca. Y yo creo que se ora menos que nunca. Amén. Hasta aquí hemos explicado lo que quiere decir la hora novena. Por eso vamos a ver ahora la sanidad del hombre cojo que hemos leído en el pasaje del principio. Para desarrollar este punto vamos a volver a leer los versículos del 4 al 6 del pasaje principal, que dice: y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les miró esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La sanidad de este hombre cojo fue el primer milagro que hicieron Pedro y Juan en su ministerio público. Ahora en esta parte del pasaje me llama la atención este detalle, escuchen, que es el que vamos a desarrollar ahora. El apóstol Pedro y el apóstol Juan sanaron al hombre cojo porque ellos estaban respaldados por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Lo resumimos básicamente. Esto quiere decir que el mismo Jesucristo respaldaba con su autoridad y poder todas las obras y palabras que hacían y decían el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Por eso, si examinamos bien la Biblia, iglesia, podemos ver cómo Dios utiliza a Pedro y a Juan no solo para sanar al hombre cojo que hemos visto, no, los utiliza para otras cosas más, porque estaban respaldados por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo Dios utilizó a estos hombres. Nos vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos. Pedro y Juan lanzan su primer mensaje de salvación en Jerusalén. Empiezan a predicar acerca del Cristo resucitado. El resultado es que Dios los utiliza para que 3.000 personas vengan arrepentidas a los pies de Jesucristo en Jerusalén en esos momentos de la historia. Pero ¿saben algo? Hay algo que me sorprende. Y es que muchas de esas 3.000 personas, no todas, pero muchas, eran personas dadas al judaísmo, personas que no creían en el cristianismo, tenían otras creencias muy diferentes. Por ejemplo, estas personas dadas al judaísmo, ellas creían que la salvación y la justificación del alma de una persona estaba basada en cumplir las obras de la ley de Moisés. Y ahora llega el Señor, utiliza a Pedro y a Juan para que por medio del mensaje de salvación esas personas que creían en el judaísmo ahora entiendan y comprendan que la única forma de que un alma sea salva y justificada es por la gracia de Jesús manifestada en sus vidas. Si nos vamos al capítulo 3 del libro de los Hechos, podemos ver cómo Dios utiliza a estos hombres para sanar a este hombre cojo. Pero si nos vamos al versículo 11, iglesia, del capítulo 3, vemos que después de que Pedro y Juan sanan al hombre cojo, la gente que estaba en el templo se quedan asombradas y salen y se ponen observando la sanidad de este hombre y rodean a Pedro, a Juan y al hombre cojo. Y ahora hay algo que hace aquí Pedro y Juan que a mí me encanta, iglesia. Aprovecha que está toda la gente reunida y no se atribuyen el milagro del hombre cojo a sus méritos. No hacen eso, sino que le dan la gloria a Jesús de la sanidad de ese hombre cojo. Por eso dice la Biblia en el capítulo 12 del versículo de los Hechos, capítulo 3, y Pedro habló al pueblo israelita y le dijo: ¿por qué os aspiráis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestra piedad o por nuestro poder hubiésemos hecho nosotros andar a este hombre? Esto tiene mucha gloria, iglesia. Pedro y Juan querían que los israelitas se enteraran que el cojo fue sanado por el poder de Jesucristo. ¿Para qué? Para que de esta forma más israelitas vinieran arrepentidos a los pies de Cristo en Jerusalén. Lo único que querían Pedro y Juan es que la gloria se la llevara Jesús de Nazaret. Bueno, pues pongan atención.
Este mismo sentir tiene que haber hoy en día en medio del pueblo de Dios. Toda la gloria y toda la honra tiene que ser para nuestro Señor Jesucristo. Y esos momentos cuando Dios utiliza y respalda a una persona, no tenemos que utilizarlo para llevarnos la gloria a nosotros, o sea quien se la lleve. Esos momentos hay que utilizarlo para que la gloria se la lleve Jesús. Y hay que utilizar esos momentos para que esas personas que no conocen a Jesucristo vengan rendidas a los pies de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Su nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Diga a la iglesia un fuerte amén. Amén. La iglesia está entendiendo bien la palabra. Diga un fuerte amén. Seguimos en la misma línea. Vamos viendo cómo Dios utiliza a Pedro y a Juan porque tenían el respaldo de la autoridad de Jesús. Y ahora nos vamos al capítulo 4 del libro de los Hechos. Y aquí vamos a ver cómo Dios utiliza a Pedro y a Juan para que la iglesia primitiva de Jesucristo fuese creciendo en esos momentos de la historia. ¿Cómo sucede esto? Pedro y Juan hemos dicho que sanan al hombre cojo. La gente del templo se pone alrededor de ellos y observan la sanidad y este milagro. No se han llevado ellos la gloria, le dan la gloria a Jesús. Pero hay algo más que hacen en este momento que a mí me encanta y me sorprende. Aprovecha que todo el gentío está observando alrededor de ellos y lanzan su segundo mensaje de salvación en Jerusalén. Vuelven a predicar otra vez acerca del Cristo resucitado. ¿Saben cuál fue el resultado? 2000 personas más vinieron rendidas a los pies de Jesucristo. ¿Por qué fueron 2000? En el primer mensaje que lanzaron, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice la Biblia que fueron 3000. Pero si vamos al capítulo 4, versículo 4 del libro de los Hechos, dice la Biblia que esa cantidad de personas ha ascendido a 5000 varones. Iglesia, era el mismo Dios quien utilizaba y respaldaba a Pedro y a Juan para que la iglesia primitiva de Jesucristo fuese creciendo en esos momentos de la historia. Por eso dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 47, y el Señor añadía cada día a su iglesia las almas que habían de ser salvas. Amén. Este es el Dios tan poderoso que tenemos, iglesia. Un Dios que rompe todos los protocolos. Un Dios que hace lo que Él quiere porque Él es soberano. Y como Él es soberano, Él manda, dirige y gobierna. Y tiene tanto poder el Señor que utiliza a Pedro y a Juan para sanar al hombre cojo y al mismo tiempo para que 2000 personas más vinieran arrepentidas a los pies de Jesucristo. No fue por Pedro y Juan, no, dice la Biblia. Y el Señor añadía cada día a su iglesia las almas que habían de ser salvas. Amén. Miren, el libro de los Hechos es un libro lleno de gloria y de poder, porque vemos milagros, vemos prodigios, vemos cómo se convierte la gente, cómo los demonios huyen de la presencia del Señor. Y es un libro que tiene mucha gloria, porque se empieza al inicio de la iglesia primitiva de Jesucristo en la historia. Pero de todo lo que hemos visto, que es maravilloso, vamos a ver un detalle que a mí ahora me impresiona. Y vamos a ver en el capítulo 4 del libro de los Hechos cómo Dios hace que Pedro y Juan estén respaldados por la autoridad de Jesucristo y les da la valentía para confrontar a los grupos religiosos de los saduceos y todos los religiosos que había en Jerusalén en esos momentos de la historia. ¿Cómo sucede esto? De la siguiente forma. Estamos viendo que Pedro y Juan, en el momento que ellos pueden predicar acerca del Cristo resucitado, lo hacen. Ahora hay un problema. Los saduceos no creen en la resurrección de entre los muertos. Y Pedro y Juan están predicando acerca de la resurrección de entre los muertos. Y no solo eso, sino que para colmo las almas vienen arrepentidas a los pies de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que van en contra de estos, de Pedro y de Juan, y pasan una noche en prisión. Al día siguiente salen de prisión Pedro y Juan y se reúnen todos los saduceos, todos los religiosos de Jerusalén que forman el grupo religioso del Sanedrín. Y les preguntan a estos hombres, les dicen, en Hechos capítulo 4, versículo 7, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros
el milagro del hombre cojo que pedía limosna en la puerta de la hermosa. Dice la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo del 8 al 12. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le responde: gobernante de Israel, puesto que hoy se nos pregunta que con qué potestad hemos sanado al hombre cojo que estaba en la puerta de la hermosa, pues sea notorio a todo el pueblo de Israel que este hombre fue sanado en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Y este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza de ángulo, y en ningún otro nombre hay salvación bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda ser salva. Este discurso que lanza Pedro, les estaba cantando aquí las 40, pero mira, no se había dejado ni una letra Pedro. ¿Sabéis por qué? Porque si analizamos este discurso desde una manera sencilla y mi poca capacidad, escuchen, Pedro les estaba diciendo: el hombre cojo fue sanado en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Pero es que Pedro también les estaba diciendo que la única forma de ser salvos es por Jesucristo, a quien Dios ha establecido como el fundamento principal de salvación para toda la humanidad. Por eso Pedro les dice en su discurso: este Jesús es la piedra angular y este Jesús es la cabeza de ángulo. ¿Por qué es tan impresionante? Porque estaba contradiciendo Pedro muchas de las creencias y doctrinas en las que creían estos grupos religiosos. Ahí estaban los saduceos, no creían en la resurrección de entre los muertos. Y Pedro, en otras palabras, les estaba diciendo: saduceos, en esa doctrina en la que vosotros no creéis, de la resurrección de entre los muertos, yo os digo que viene de parte de Dios al 100%, porque Dios ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos. Pero es que además estos hombres no creían que Jesús era el Mesías. Por eso Pedro les echa en cara y le dice: vosotros fuisteis los que rechazasteis y participasteis para que Jesús fuese crucificado en la cruz del Calvario. Por eso les dice: este Jesús es la piedra angular, rechazada por todos vosotros los edificadores. Se estaban jugando la vida diciendo estas palabras, iglesia. Pero ¿saben por qué? Porque estos hombres tenían poder y autoridad para juzgar y condenar a Pedro y a Juan incluso hasta la muerte. Pero eso no le impidió a Pedro decirles cara a cara a estos hombres que el cojo fue sanado en el nombre de Jesús, a quien Dios resucitó de entre los muertos, y que la humanidad solamente puede ser salva en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dale, iglesia, un fuerte aplauso para Dios. Amén. Bueno, pues estamos viendo de qué manera más poderosa el Señor utilizaba a Pedro y a Juan, porque estaban respaldados por la autoridad de Jesucristo. Si Dios los utilizó fue por eso, iglesia, y no fuera así, no podía utilizarnos, ¿vale? Pues ahora vamos a lanzar la aplicación para nosotros. Escuchen, pongan atención. Solamente cuando su vida y la mía esté respaldada por la autoridad de Jesucristo, es cuando Dios podrá utilizarnos con poder y con gloria. Escuchen algunas de las cosas que puede hacer Dios por medio de nosotros si tenemos el respaldo de Jesús en nuestras vidas. Cuando tenemos el respaldo de la autoridad de Jesucristo, Dios puede utilizarnos para que oremos por un enfermo. Si está en la voluntad de Dios, ese enfermo sea sanado en el nombre del Señor. Cuando tenemos el respaldo de la autoridad de Jesucristo, es cuando la palabra del Señor tiene poder y autoridad en nuestras vidas para que expulsemos a los demonios de las personas poseídas en el nombre poderoso de Jesús. Cuando tenemos el respaldo de la autoridad de Jesucristo, es cuando vamos a tener la valentía de predicar el mensaje de salvación en medio de circunstancias difíciles y complicadas. Pero ahora vamos a aplicarlo para nuestro día a día. Y me voy a dirigir a toda la iglesia. Cuando toda la iglesia tiene el respaldo de la autoridad de Jesucristo, es cuando Dios va a bendecir nuestros cultos de una manera muy especial, como ya lo está haciendo. Porque en el momento que empieza el culto y el coro empieza a cantar las alabanzas, como ellos están respaldados por Jesús,
Dios nos va a bendecir por medio de las alabanzas del coro. Cuando los ancianos de la iglesia empiecen a hacer oraciones al Señor, como tienen el respaldo de la autoridad de Jesucristo, las oraciones de los ancianos van a provocar la gloria de Dios en nuestros cultos. Cuando suba el pastor y los ministerios por aquí y empiecen a predicar la palabra de Dios, como están respaldados por la autoridad de Jesucristo, Dios va a transformar nuestra vida por medio de su santa palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pero solo pasa cuando hay que tener, decirlo, el respaldo de la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque cada uno da de lo que tiene. Pedro y Juan sanaron al hombre cojo porque estaban respaldados. Si queremos que Dios nos utilice, tenemos que tener el respaldo de Jesús en nuestras vidas. Si no es así, Dios no nos utiliza. Amén. Todo esto es maravilloso, pero claro, termino 2 minutos con la pregunta del millón. ¿Por qué Pedro y Juan tenían el respaldo de la autoridad de Jesús? Porque ellos obedecían la palabra del Señor. Porque lo que estaban haciendo aquí era cumplir la orden que Jesús les había dejado establecida en Hechos capítulo 1 versículo 8, que era que evangelizaran toda la tierra entera. Y estaban empezando a cumplir esa orden evangelizando por Jerusalén. Pero ¿por qué pueden obedecer la palabra del Señor? Porque eran hombres llenos del Espíritu Santo y porque eran hombres que vivían en oración, como le hemos dicho al principio del mensaje. Si no fuera así, no podían obedecer la palabra de Dios y tampoco podían tener el respaldo de Jesucristo en sus vidas. Pues ahí va la aplicación. Si queremos que Dios nos utilice con poder y con gloria, tenemos que obedecer la palabra del Señor. ¡Amén! Tenemos que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y que vivamos en oración. Es muy importante la oración para que usted y yo podamos obedecer la palabra de Dios. Escuchen, la oración es el medio por el cual el Espíritu Santo fortalece nuestras vidas espirituales para que nosotros podamos obedecer la palabra del Señor. Vamos a poner un ejemplo. La palabra nos demanda a todo creyente que perdonemos a nuestros ofensores, aunque llevemos razón para no hacerlo. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviera queja en contra del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Ahora bien, si yo leo esto o me lo predican, ni estoy preparado, ni voy a querer, ni voy a tener la capacidad para yo perdonar a esa persona que me ha ofendido, y menos si tengo razón para no hacerlo. Entonces, ¿qué hace la palabra? La palabra produce en mí un sentimiento por medio del Espíritu Santo que me hace entender y comprender que como yo soy un discípulo de Jesucristo y yo soy un hijo de Dios, pues yo tengo que perdonar a esa persona que me ha herido, aunque lleve razón para no hacerla. Y una vez que la palabra ha producido en mí, esto no quiere decir que ya yo tengo la capacidad, no. Pero como yo he entendido que si soy un hijo de Dios tengo que perdonar, entonces ya sale de mi persona a ponerme a orar de rodillas y a pedirle al Espíritu Santo que me dé a Él las fuerzas para poder perdonar a esas personas que me han herido, y así puedo obedecer la palabra del Señor. ¡Amén! Cuando obedecemos la palabra de Dios, hemos dicho que es cuando Dios nos utiliza con poder y con gloria, y es cuando vamos a tener el respaldo de la autoridad de Jesús en nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, lanzo una pregunta. ¿Queréis que Dios nos utilice con poder y con gloria? Amén. Pues tenemos que obedecer la palabra del Señor. Amén. Saca el coro una alabanza y pasa el pastor por acá. Amén. Amén.